Bueno, voy a mostrarles cómo vamos a desarrollar en este caso la actividad que está asociada a las herramientas de base de datos, como para el ejemplo de filtros que vamos a ver ahora y algunos gráficos. Lo vamos a hacer en dos etapas, o sea, vamos a hacer este primer ejercicio y va a haber otro que ahora yo después grabaré un segundo video para que no se haga tan extenso. Bien, esta planilla que yo voy a compartir lo tengo subido en mi carpeta del Drive, con lo cual va a ser de solo lectura. O sea, es necesario que ustedes hagan una copia haciendo clic en el menú de archivo. También lo pueden descargar si lo quieren trabajar con Excel, si es que prefieren trabajar con Excel. Recuerden que va a haber diferencias, no es exactamente igual. Y si no, también pueden, si van a trabajar desde el Drive, hacer una copia, presionan ahí, elijan su carpeta, esta es la mía, ustedes buscan la suya y le dan nombre, ¿sí? A veces queda así, ¿no? Copia de dataset, porque ustedes están haciendo una copia del original, pueden poner si quieren su nombre acá o dejar simplemente dataset Drive o dataset, como ustedes quieran, ejercicio 1. Si quieren nos ponemos de acuerdo, pueden dejar copia de dataset Drive o poner su apellido dataset Drive, ¿sí? Ahí hacen la copia. Yo lo voy a hacer, voy a poner mi apellido para no modificar el original, ¿sí? Y lo voy a dejar en mi carpeta. Hago la copia y voy a trabajar sobre la copia. Bien, voy a cerrar el original y ahora voy a seguir las consignas. Punto 1, ya lo hicimos, es hacer la copia. Punto 2, calcular la edad de los pacientes, con lo cual voy a ir al dataset y acá yo tengo la columna de edad, la vamos a desarrollar. Recordemos que la función si fecha, entonces pongo ahí si fecha. Vamos a tomar la fecha de nacimiento, punto y coma, la función hoy. Como no la tengo en ninguna celda, la fecha de hoy lo puedo poner como función. Y como son años, voy a poner la Y, ¿sí? Me devuelva años. Bueno, hice mal, escribí el paréntesis, ahí está. Listo, tildo, ¿sí? O arrastro hacia abajo. Bueno, detalle, ¿sí? Detalle. Las edades no pueden estar en decimales, o sea, son números enteros, entonces le vamos a sacar el decimal usando esta herramienta que dice reducir decimales y dejamos las edades en enteros. Bueno, miren este caso particular, ¿no? Sánchez Cortés Marta, tiene 103 años. Bueno, puede haber un caso excepcional de edades bastante elevadas, no importa. Bueno, seguimos. Voy a las consignas. Punto 2, vamos con el punto 3. El punto 3 pide que calculemos el IMC, entonces yo voy a ir aquí a la columna que está casi al final, IMC, y es la fórmula de poner el igual, el peso, dividido, y abro el paréntesis, eso es importante porque yo necesito que la talla sea de vuelta por la talla, o sea, la talla por 2. Y si yo no le pongo el paréntesis, lo que va a hacer es separarme, va a dividir el peso por la primera talla y luego multiplica por 2. O sea, no va a dar un valor erróneo en el IMC, así que es necesario que pongan el paréntesis en ese caso. Acá está bien que tenga valores decimales, así que lo vamos a dejar así. Seguimos con el punto 4, pide mover la columna de historia clínica adelante del grupo. Entonces, el grupo, ahora lo van a ver, es la columna A, entonces yo tendría que mover la B a la primera parte, o sea, al primer lugar, para dejar la historia clínica primero, ¿sí? En el Excel esto no funciona así, con la manito esto no está, tendrían que insertar una columna, seleccionar los datos de la historia clínica y pegarlo en esa columna adelante, ¿sí? Y borrar después la que queda, o sea, hay que hacer como un trabajo extra. Bien, este punto ya está. Vamos al punto 5, dice crear 3 copias de la hoja dataset. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer botón derecho sobre la pestaña y van a ver que acá dice duplicar, yo la duplico, ya tengo una. Esta se va a tener que llamar dataset 2, ¿sí? Vuelvo a duplicar
Esta se va a llamar dataset. Perdón, tengo el WhatsApp, ahora lo vamos a sacar porque si no me va a molestar. Dataset 3 y vuelvo a duplicar y le voy a llamar dataset 4, ¿sí? Ya tenemos las 3 copias de la hoja. Muy bien. Punto que sigue dice aplicar los siguientes filtros a las hojas. Entonces, por ejemplo, en la hoja dataset, lo voy a cerrar a esto, así no molesta. La hoja dataset tiene que mostrar pacientes mujeres del grupo omega. Bien. La herramienta filtros, lo voy a hacer sobre la hoja dataset, ¿sí? La herramienta filtros, acá la tenemos que buscar donde dice datos y eligen la herramienta que dice crear un filtro. Presionamos ahí. Lo que va a pasar, ven que no tuve que seleccionar nada, simplemente me paré en la planilla y cuando fui al menú datos, elegí filtros, me va a aparecer como un color, ¿no? En las columnas y en las filas, y en los títulos unas especies de triángulos rayados, ¿sí? Entonces, como pide la consigna que sean mujeres, me voy a remitir a la columna género, voy a desprender aquí y me trae una lista de opciones, de los cuales van a ver que tengo tildadas las dos categorías que aparecen en esta columna, que es F y M. F femenino, M masculino. Entonces, como me pide femenino, voy a sacarle el tilde a la M y dejo solamente la F y aceptamos. De esta manera, lo que estaría haciendo es simplemente mostrar solamente todos los pacientes o todas las pacientes de género femenino. Lo próximo que me va a pedir, dentro de la consigna pide que sea del grupo omega. Entonces yo voy aquí, voy a grupo, veo que tengo varios y miren, puedo sacar los tildes a lo que no corresponde, puedo borrar todo y tildar solamente omega. Esto para mí me parece mucho más sencillo que hacer tantas tareas. Bien, ahí ya tengo omega. Va haciendo como una reducción de la cantidad de registros, eso lo ven acá en la barra de estado. Dice que se muestran 44 registros de la cantidad que era 166 filas. ¿Sí? Entonces me están mostrando qué cantidad de registros están cumpliendo con estos criterios que yo voy estableciendo, ¿sí? Hasta ahora apliqué lo del grupo y apliqué lo del género, ¿sí? Creo que no pide nada más. Esto es por lo cual yo pedí que crearan varias hojas para poder ir viendo si a medida que van haciendo, porque, a ver, perdón, el tema es el siguiente. Si yo ahora, por ejemplo, vuelvo a aplicar otro filtro en la hoja dataset, que es la que estuve trabajando recién, se va a perder esto que yo hice en este momento. Por eso es que yo les pido que creen una copia para que en cada una de las hojas apliquen los filtros, ¿sí? Los filtros no eliminan registros, simplemente ocultan aquellos que no cumplen con las condiciones. Entonces, si yo vuelvo a aplicar otra condición, voy a perder lo que yo había hecho antes, ¿sí? Eso es lo que quiero aclarar. Por eso es que pido que hagan copias. Bien, en el punto 7 lo que me va a pedir es que en el dataset 2, o sea en la hoja siguiente, filtrar los pacientes mujeres, de vuelta son mujeres, pero con la presión normal y que sean de la zona sur. Entonces, volvemos, nos paramos en la base, vamos a datos, creamos filtro, vamos al género. El orden es indiferente porque va a tener que hacer y cumplir con todos, entonces es indistinto. Voy a la zona que dice sur, ¿sí? Borro y pongo sur. Y por último, me olvidé, tiene que ser presión normal. Bueno, entonces me voy a la columna de presión, presión, acá, y me pide que sea normal. Tengo dos nada más, saco el de hiper y ya tengo normal. Y vean que en este caso me dio un recuento de 24 registros de lo que había, que era 166. Seguimos, vamos al dataset 3. Dice mostrar los pacientes nacidos en la década del 70. Bien, lo que es Excel es mucho más sencilla esta tarea, porque Excel los filtros se agrupan por años, dentro de años los meses, y dentro de los meses los días, y la verdad que es mucho más sencillo. Acá vamos a ver cómo lo resuelve. Digo esto porque generalmente las hojas de cálculo de
sí, las hojas de cálculo van cambiando constantemente, van mejorando con el tiempo. La realidad es que han cambiado un montón de cosas y han agregado otras herramientas que se están haciendo como más interesantes las hojas de cálculo de Google, ¿sí? Bien, voy a ir a datos, voy a ir a filtros y vamos a ver cómo se comporta el tema de las fechas. Vean que acá hay un tema, ¿ven? Me pone todas las fechas. Si bien pueden haber algunas fechas repetidas, las agruparían, pero no te hace digamos, estas categorías, ¿no? De años, de meses y demás, como les mencionaba. Entonces vamos a necesitar hacer un filtro por condición, ¿sí? ¿Ven que acá dice ninguno? Entonces yo pongo, dice, filtro con condición, ninguno. Voy a buscar uno que me sirva. Le tendría que pedir que sea entre dos valores, ¿sí? Porque me dijo de la década del 70. Entonces serían los que nacieron en el 70 hasta la última fecha del 79. ¿Está bien? O sea, de la primera fecha del 70 hasta el 79 es un rango de años que tengo que tener en cuenta. Entonces voy a poner la opción de entre, a ver si lo tenemos. Mayor que, no está, está entre, bien, y pongo los valores. En este caso sería el 1 del 1970 y el 31 de diciembre de 1979, ¿sí? Porque ya el día siguiente sería de la década del 80. Entonces, una vez que esto está, voy a aceptar. Y observen cómo, bueno, ya tengo 46 registros de 166 y todos ven, todos los años que corresponden dentro del rango de la década del 70. Bien, seguimos. Esto mismo que yo hice también se puede hacer en el Excel, ¿sí? Se puede hacer en el Excel. El Excel, ya les digo, repito, agrupa por años, así que va a ser mucho más sencillo, pero si no también pueden hacer con estas categorías, o sea, como que personalizás el filtro y estableces criterios. Bien, nacido de la década del 70 nada más, vamos con el dataset 4, dice pacientes hombres con presión diastólica, ¿sí? Mayor a 80. Entonces voy a ir al 4, de vuelta voy a activar los filtros, pide que sean varones en este caso, diastólica mayor, ¿no? Me olvidé, mayor a 80. Bien, entonces acá donde dice diastólica, creo que escribí mal, chicos, ahora lo voy a corregir. Mayor a 80. Entonces voy a ir acá a condición, le voy a poner que sea mayor que, y le pongo el valor, 80. Voy a bajar un poquitito y aceptamos. Diastólica. Y acá puse diastólica, es diastólica, ¿sí? Voy a corregir. Diastólica. Voy a corregir después en el otro original. Ok, bueno. Seguimos, creo que termina ahí. Estos filtros son 20 de 166. Perfecto. Esos son todos los filtros. Se pueden hacer un montón de otras preguntas o consultas. Recuerden que se puede hacer sobre una misma columna. Se puede agregar X cantidad de columnas. Acá, a mayor cantidad de criterios o condiciones, obviamente que baja la cantidad de resultados, ¿sí? Porque se van poniendo cada vez más estrictos con respecto a los filtros. Ahora viene otro tema interesante que se llama formatos condicionales, y en este caso va a pedir que lo aplique en la dataset 3, o sea en la hoja 3, donde los varones se muestren de un color y las mujeres de otro. Esto es a elección, los colores pueden elegirlos ustedes. Yo voy a hacer solamente para los varones y ustedes hagan obviamente para los dos. Entonces voy a ir a dataset para esto que sea más fácil. Voy a seleccionar de manera rápida. Si están en la computadora es control, la tecla shift de mayúsculas y la flecha para abajo y te selecciona del primero al último de los datos que vos tenés ingresado en la planilla. Es como un atajo de selección. Voy a ir a formato, voy a ir a formato condicional y acá ven que me muestra el rango que yo tengo seleccionado, que en este caso son los géneros, y ven acá donde dice dar formatos a celdas sí, y le pongo si el texto contiene o el texto es igual a A. Yo diría que sea exactamente igual.
El texto contiene, a ver, no da la opción de exactamente igual. Acá es igual a A y pongo, por ejemplo, F para las mujeres y me está dando un color verde, ¿sí? Recuerden que los colores están a elección. Yo, por ejemplo, para las mujeres le voy a poner un color naranja. Nada. Y para los varones yo tendría que hacer lo mismo, agrego o añado otra regla. Ven que ya no hace falta volver a hacer la acción de selección porque va a ser el mismo rango. Pero para este caso le voy a decir que cuando sea igual a igual a M para los hombres, le puedo dar otro color, ¿sí? Le vamos a poder dar, por ejemplo, un color, no sé, verde. ¿Sí? Se me ocurre. Si quieren hacer lo tradicional, celeste, rosa, obviamente eso como ustedes prefieran. Ahí yo ya lo apliqué. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Sí? Porque bien podría haber seleccionado y bueno, le aplicaba los colores y demás. Es que si en algún momento yo cambio el F por el M, por ejemplo el primero, ¿ven? Lo pongo en M, automáticamente te cambia por el color que yo había configurado, ¿sí? Estos formatos son dinámicos, es decir, dependen de los datos que tengan en las celdas para poder aplicarse sus formatos. Yo lo apliqué sobre texto, pero se pueden hacer otros juegos. Por ejemplo, ahí yo puse otro ejemplo de aplicar un formato condicional en la hoja dataset 2, donde los pesos superiores a 80 kilogramos se muestren en naranja, ¿sí? Bueno, usé de vuelta el naranja, sé que me encanta, así que bueno, igual no importa porque están en otra hoja, así que no va a haber conflictos de colores que se parezcan. Entonces acá el dataset 2 pide que los pesos mayores a 80 sean naranja. Entonces voy acá, voy a ir al peso, recuerden es control shift flecha para abajo, voy a ir a formato condicional y le voy a decir que acá en el caso de los valores le voy a pedir que sea mayor que, le pongo 80, ven que ahora estoy tomando en lugar de texto valores, y le voy a dar el color que pide, que en este caso sería naranja. Bueno, pongo un naranja menos vibrante y ya está, ¿sí? Y vuelvo a repetir, miren, bueno, está como bastante intercalado, es rarísimo, pero dio intercalado. Si yo, por ejemplo, a rayo, ¿no? Le cambio el peso, vamos a suponer que se puso a dieta y bajó, y bueno, bajó a un 75, ya automáticamente se te cambian los colores, es lo que quiero hacer hincapié con esto de lo dinámico que se hace el hecho de aplicar formatos condicionales. Bueno, y después pide, por último, crear una tabla resumen en la hoja dataset con el recuento de varones y mujeres y desarrollar un gráfico circular. Bien, vamos a hacerlo. En el dataset pide, ¿sí? Y lo tenemos que hacer un recuento, o sea, vamos a tomar acá en un área aparte, vamos a poner, no sé, la palabra mujeres, abajo varones, y hago el recuento. ¿Qué voy a tener que utilizar acá? Voy a necesitar hacer un sumar sí, ¿sí? No, perdón, un contar sí. Si tengo que contar cuántas mujeres y después tengo que contar cuántos varones. Es esa la función que tendría que utilizar. Existen otras herramientas bastante interesantes que podríamos aplicar que tiene que ver con algo que se llama tablas dinámicas. No lo estoy mostrando en este ejercicio, lo voy a mostrar con el siguiente. Porque, claro, ahora son dos cuestiones, pero si pongamos que fuese varias categorías, y ya el contar puntos sí es como que te queda un poco intenso, en el sentido que tienes que hacer muchas funciones. Yo en el próximo video le voy a mostrar usar una herramienta diferente que se llama tablas dinámicas. Bien, voy a poner igual, contar puntos sí. Voy a seleccionar el rango de los sexos, o mejor dicho, de los géneros, aquí. Voy a hacer punto y coma y voy a decirle que solamente tenga como en cuenta las F. ¿Sí? Me da ese recuento. Bien, me da 107. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con el siguiente. A ver, son 164 registros. Sí. Vean que a pesar de estar filtrado, ven que yo lo tengo filtrado, o sea, está mostrando 44. Está tomando en cuenta, de todas maneras, está tomando en cuenta todos los registros. ¿Sí? Bueno, acá yo tendría que en realidad tomar en cuenta todos los registros.
Porque si bien está el 164, pero ¿cuántas filas son? ¿Sí? Estoy hablando en voz alta. Vamos a poner desde G2 hasta G. Ven que cambió, la cantidad antes era diferente. O como no lo estoy viendo, y acá ven que tampoco estoy viendo, y en realidad son 166 filas, sería 165. O sea, eso es algo a tener en cuenta porque tenemos el filtro aplicado. Entonces tendría de ser de G2 hasta la 165, ¿sí? Porque claro, al tener filtrado yo no estoy viendo las primeras y las últimas. Ahora sí, ven que cambió a 110. Bien, y voy a hacer lo mismo acá. Entonces va de G2 hasta la G165. ¿Está bien? Entonces pongo igual, contar puntos y... También podrían sacar el filtro y volverlo a hacer, pero bueno, me parece que no vale la pena. Y le pongo que va de G2, 2 puntos, a G165. Che, perdón, no tengo bloqueado lo tengo bloqueado, entonces no me salen los números. El teclado numérico. 165, punto y coma, comillas, M para los varones. Bien, hay muchas más mujeres que varones. Ok. Bueno, ¿cómo hacemos el gráfico? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el gráfico? Yo selecciono estos datos, o sea, los títulos y los valores. Voy a insertar y elijo la opción de gráfico. En este caso vamos a usar un gráfico circular, ya me lo tomó por default. Y acá en la barra de la derecha te da las posibilidades de poder cambiar si querés por otro gráfico. No hay mucho para elegir, es bastante básico. En personalizar tiene como más opciones de estilos de gráficos, para cambiar. Nada, lo voy a dejar circular. Listo. Y lo voy a achicar desde los vértices un poquitito. Yo creo que está muy bien. Si ustedes quieren cambiarle los colores y todo eso se puede hacer. Le podemos agregar títulos. Eso haciéndole doble clic al gráfico lo pueden personalizar. Entonces en la opción de personalizado, por ejemplo, podemos agregar títulos. Título de gráfico sería pacientes por género, que creo que lo pide la consigna. Pacientes por género. Bueno, los porcentajes ya están. Y no sé, si quieren podemos agregar algo más. El sector circular. Bueno, acá, por ejemplo, los colores, ¿no? La mujer le está poniendo azul. Entonces, no quiero azul, lo quiero rosa. Y para el caso de los varones, miren, desprendo acá, pongo varones y le pongo celeste. Ay, qué clarito, perdón. Vamos a poner ahí, ¿sí? Y listo. No hay mucho más. Creo que quedó bastante bien. Y listo. Me equivoqué. ¿Saben qué género no me gustó cómo quedó? Sin el acento me molesta la vista. Género. Ahora sí. Ahora sí. Bien, que hice doble clic, se te habilita el panel a la derecha y listo. Bueno, desarrollar un gráfico circular. Vamos a decir que le tenemos que agregar el título, ¿sí? Como título, colocar pacientes por género. Bien. Ah, sí, lo decía abajo, miren. Me colgué. Bueno, y lo que sí podríamos decir que el sector mujeres deberá ser rosa y los varones celeste. Bien, y eso es todo, ¿sí? Esto lo voy a borrar porque lo digo abajo, ¿sí? Y eso es todo, es ese pequeño grafiquito, ¿sí? Que tuve que hacer en el recuento. Quiero hacer una pruebita porque yo he visto que esto en el Excel te exige que lo hagas, la tablita te exige, pero he visto que en unos casos donde solamente seleccionaron los datos, le voy a dar como, ¿ven? Y lo que está de bueno
Es que ya cuando, no tuve que hacer aparte una tablita, ¿sí? Yo seleccioné los géneros y automáticamente me hace el recuento y me genera el gráfico. Eso es algo muy particular del Drive, ¿sí? Acá la planilla, o digamos, la consigna te pide que hagan la planillita aparte. Pero sepan que en realidad en el Drive o en las Google Sheet te lo genera solo. O sea, te hace el recuento solo. Eso está buenísimo. Eso está muy bueno. Pero bueno, en el Excel eso no pasa. Solamente se los doy como un tip para que tengan en cuenta que a veces no es necesario hacer la tablita. Acá la consigna lo pide porque de hecho acá aplicaría un poco lo que hemos visto en otro momento, que son las funciones de contar sí. ¿Sí? Entonces, como lo pide la consigna, lo generamos. Entonces, y está bueno el título que sugirió, vean que decía recuento por género, me encantó. Bueno, yo puse paciente por género y nada más. Bueno, eso es todo por hoy, lo que tiene que ver con esta planilla de filtros, o sea, los temas que estarían involucrados acá serían filtros, vimos un poco de las funciones que ya estuvimos tratando, y formatos condicionales y gráficos, ¿sí? Este es un gráfico muy sencillo. En el próximo video vamos a ver otras herramientas como tablas dinámicas que están interesantes, bien breve. Así que bueno, por lo pronto recuerden hacer la copia de la planilla en el Drive, ¿sí? Eso es todo, nos vemos, hasta luego.